Muy bien. En este ejercicio, que es el primero con el que comienza el entrenamiento de la guía gratuita, dice lo siguiente. Si 6 es el 24% de un número, ¿cuál es el 40% de ese mismo número? Para hacer estos problemas, básicamente es identificar qué tenemos que hacer. Entonces, como es una comparación entre un número y un porcentaje, lo que se tiene que hacer es una regla de 3, en el cual se representa de la siguiente manera. Si 6 es el 24% de un número, ¿cuál es el número que le corresponde el 40%? Y la regla de 3, les recuerdo, se hace cruzado, se multiplica. Lineal, se divide. ¿Ok? Entonces, tenemos que la X es igual a 40 por 6 entre 24. Esto nos da 240 entre 24, por lo cual la respuesta es 10. Bien, tenemos la opción, la marcamos y damos siguiente. Este problema dice, un editor, al revisar 2 libros de 600 y 300 páginas respectivamente, encontró 150 errores en ellos. Suponiendo que los errores están uniformemente distribuidos entre las páginas de ambos libros, en promedio, ¿cuántas páginas se tienen que revisar para encontrar un error? Bueno, aquí tenemos que descartarnos ya la idea de que son 2 libros, porque lo que nos interesa es que son 900 páginas. ¿Por qué 900 páginas? Porque son 600 más 300. Entonces dice que en 900 páginas encontró 150 errores. ¿Ok? Entonces dice, en promedio, ¿cuántas páginas se tienen que revisar para encontrar un error? Entonces nos interesa encontrar un error. Y ven, se hace otra vez una regla de 3. Tenemos que hallar a las cuántas páginas va a encontrar un error porque se está suponiendo que están uniformemente distribuidos. Por lo cual, X es igual a 1 por 900 entre 150. Que sería básicamente dividir 90 entre 15, y esto nos da un total de 6. ¿Tenemos la respuesta acá? Claro que sí, 6. ¿Ok? Dice, si el promedio de 2 números es 48 y uno de ellos es 30, ¿cuál es el otro número? En estos casos, tenemos que hacer uso del álgebra. ¿Ok? Dice que el promedio de 2 números es 48. Entonces podemos poner que X más Y es 48. Pero dice que uno de ellos es 30. Acuérdense que el promedio es X, en este caso sería la suma de n números entre n. En este caso son 2 números, X más Y, entre 2. ¿No? Entonces nos dice que X más 30 entre 2 es igual a 48. Ahora vamos a quitarnos esa idea que hemos tenido siempre de si está dividiendo, multiplica y pasa del otro lado. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si aquí está dividiendo, su operación contraria es cierto, es la multiplicación, pero se multiplica en ambos lados. ¿Ok? Entonces, esto que se está multiplicando hace que X más 30 por 1 sea igual a 48 por 2. ¿Ok? Entonces tenemos que X más 30
es igual a 96. Ahora, como está sumando, vamos a restarle 30 a ambos lados. Acuérdense que lo que se hace de un lado también se le tiene que hacer al otro. Entonces, nos queda que X es igual a 66. ¿Tenemos la opción? Claro que sí. Aquí la tenemos. Vamos siguiente. Dice, desde el pueblo de San Pedro al pueblo de San Juan existen 3 carreteras. Aquí yo sugiero también dibujar, ¿sí? Dibujar para tener un poco más claro. Dice que desde San Pedro, vamos a ponerle Pedro, hasta San Juan existen carreteras. Vale, Juan. 1, 2, 3. Y dice que desde el pueblo de San Juan al pueblo de San Pablo hay 5 rutas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos caminos diferentes hay para ir desde San Pedro hasta San Pablo pasando por San Juan? Pues lo único que se tiene que hacer es una combinación. Si aquí son 3 y aquí hay 5, simplemente se multiplica 3 por 5. ¿Por qué? Porque si sigue este camino, tiene 5 caminos más para seguir. Ahí van 5. Si sigue otro, tiene otros 5. Ahí van 10. Si sigue este, tiene otros 5, van 15. Entonces la combinación de 3 por 5, pues son 15. ¿Tenemos la respuesta? Claro que sí. Aquí la tenemos, la marcamos, sacamos siguiente. En una escuela, 67% de la población aprobó todas sus materias. De los que reprobaron, 50% fue en matemáticas. Si la matrícula de alumnos es 13,400, ¿cuántos reprobaron matemáticas? Aquí también tenemos que hacer un uso de la regla de 3, ¿ok? Para que lo manejemos de una forma más fácil y general. Entonces tenemos que hay 13,400 alumnos que representan el 100%. Ahora, si lo que nos interesa acá son los alumnos que reprobaron y dice que 67 aprobaron, entonces 100 menos 67 nos da que 33% de los alumnos reprobaron y es lo que debemos obtener. 33%. Entonces, vamos a hallar el valor de los alumnos reprobados. Todavía no los de matemáticas, solo los alumnos reprobados. Que sería básicamente 33 por 1,300, por 13,400 entre 100. Eso nos da un valor de 4,422. ¿Ok? Ahora, algo que debe de quedar claro es que esto es nuestro 100% de reprobados. ¿Ok? Esto es nuestro 100% de reprobados. Entonces, si dice que el 50 reprobó matemáticas, pues se hace otra regla de 3, que sería 50 por 4,400 entre 100. O sea, 4,422, perdón. Y nos da un total de 2,211. También otra forma más rápida de haber hecho esto es que, pues, si ya tienes el total de alumnos reprobados, sabes que el 50% es la mitad, entonces nada más divides entre 2. Pero pues para manejar términos un poco más generales y trabajar con algo un poco más entendible, optamos por la regla de 3. Marcamos la respuesta y damos siguiente. Francisco vende una estatua hecha a mano en 1,340 pesos, que corresponden a una ganancia del 35% sobre el precio que él pagó. ¿Cuánto le costó a Francisco la estatua? ¿Ok? Bueno, aquí es algo que a veces se puede confundir. No es sacar el porcentaje, sino lo contrario. Él tuvo que comprar la estatua a X precio, ¿ok? A un precio que no conocemos. Y dice que le está sacando una ganancia del 35%. O sea que si eso lo multiplicamos por 1,35,
es lo que nos va a dar el valor en el que lo está dando, que son 1340. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es dividir en ambos lados 1.35. 1.35. Esto se elimina y tenemos que X, entonces, es igual a 992.59. ¿Tenemos la opción acá? Aquí la tenemos. 992.59. Vamos, siguiente. Tenemos, en una prueba 20 estudiantes responden correctamente a la primera pregunta. 23 responden correctamente a la segunda. 9 respondieron correctamente a las dos preguntas y 12 respondieron incorrectamente a las dos preguntas. El nuevo total de estudiantes que participó en la prueba es, bueno, esta pregunta puede ser bastante confusa, pero vamos a dividirla. Tenemos la primera pregunta, la segunda pregunta, y hay 20 que respondieron esta, 23 que respondieron esta, y 9 que respondieron ambas. ¿Ok? En este caso tenemos que aprender a descartar. ¿Ok? Lo que podemos hacer es, estos 9, incluirlos en este, pero ya no incluirlos en este. Si lo hacemos así, nos quedarían 20 más 23 menos 9, más los 12 que no respondieron ninguna. Y nos da un total de 46 estudiantes. ¿Tenemos acá la respuesta? Aquí está. El promedio de dos números positivos es A. Y uno es la mitad del otro. El número más pequeño es... Bueno, en este caso, tenemos que también hacer uso del álgebra. Y dice que el promedio de dos números positivos, recordemos que es el promedio. El promedio es la suma de n números divididos entre n. En este caso son 2. X más y entre 2 es igual a A. ¿Ok? Pero ¿qué peculiaridad tiene? Dice que un número es la mitad del otro. ¿Ok? Entonces, vamos a primero multiplicar por 2 y nos queda que X más Y es igual a 2A. Ahora dice que un número es la mitad del otro, por lo cual podemos hacer ese y es exactamente lo mismo que si un número es el doble del otro. Entonces podemos hacer X más 2X, porque este de aquí es la mitad de este de acá. X más 2X es igual a 2A. Entonces 3X es igual a 2A, se divide en 3, se divide en 3, nos queda que X es igual a 2 tercios de A. ¿Tenemos la respuesta? Aquí está. Siguiente. En una fotografía aérea a escala de 1 a 24,000, el diámetro de un campo agrícola circular es de 6.2 centímetros. ¿Cuál es el área real en kilómetros cuadrados de ese campo? ¿Ok? Aquí lo que yo sugiero es, para evitar luego hacer la conversión de centímetros a kilómetros cuadrados, de una vez manejar la unidad de kilómetros. Por lo cual, nos está diciendo que el diámetro es de 6.2 centímetros, claro, a escala. Tenemos que sacar cuánto corresponden esos 6.2 centímetros en kilómetros. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero sacar cuántos centímetros corresponden a escala, que sería básicamente multiplicar los 6.2 por 24,000. Y nos da un total de 100
48.800. Esto recordemos que lo estamos manejando en centímetros todavía, ¿ok? Ahora, esto de aquí lo tenemos que convertir a kilómetros. Entonces, ¿cómo se convierte a kilómetros? Primero, si esto está en centímetros, tenemos que dividirlo entre 100, ¿sí? Para poderlo obtener en metros, que sería 1488 metros. Ahora, si queremos obtener kilómetros, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000. Entonces nos quedaría 1.488 kilómetros. Ese es nuestro diámetro. Ahora, ¿cómo se saca el área? Podemos o dividir eso entre 2 y tener el radio, o multiplicar pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Ok? Entonces, hacemos la multiplicación pi por 1488 al cuadrado entre 4. Perdón, no 1488, 1.488. Pi por 1.488 al cuadrado entre 4. Y nos da un total de 1.739. Que aquí lo manejaron como 1.74 para redondear, pero pues al final es exactamente lo mismo. Damos siguiente, borramos. Dice, el promedio de 3 números es 10 y la suma de 2 de ellos es igual a 8. ¿Cuánto vale el tercer número? Muy bien. Entonces, hay que volver a hacer lo mismo que hemos hecho todos estos tiempos, que es x más y más z. Dice que su promedio son 10, ¿sí? Pero es esto entre 3, recordemos eso siempre. X más y más z entre 3 es igual a 10, por lo cual x más y más z es igual a 30. Si hacemos lo que les comenté hace rato, ¿ok? Y dice que la suma de dos números es igual a 8. Entonces, x más, si y más z valen 8, x más 8 es igual a 30. Se resta 8 en ambos lados. Tenemos que x es igual a 22. Tenemos la respuesta. Aquí está. Siguiente. La suma de 3 números consecutivos es igual a 60. ¿Cuál es el entero mayor? Igual hay que usar el álgebra para resolver esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos interesa el entero mayor, ¿ok? Entonces, el anterior al entero mayor sería x menos 1. Y el anterior a este, vamos a moverlo un poco. El anterior a este sería x menos 2. X menos 2 más x menos 1 más x es igual a 60. Dice la suma de 3 números consecutivos. Entonces, haciendo todo esto, nos queda que x menos 3 es igual a 60. Perdón, 3x menos 3 es igual a 60. Entonces, vamos a sumar de 3 a ambos lados y nos queda que 3x es igual a 63. Se divide entre 3, se divide entre 3 y nos queda que x es igual a 21. Y aquí está la respuesta, 21.
Luis tiene 6 años más que Simón y Juan tiene 5 años más que Luis. Y la suma de las edades de los 3 muchachos es 41. ¿Cuántos tiene Simón? Bueno, en este caso igual vamos a hacer uso del álgebra. Vamos a ponerle a Luis. Lu es igual a Si de Simón, ¿ok? Más 6. Y luego dice que Juan es 5 años más que Luis. Entonces sería Lu más 5. Dice que la suma de los 3, o sea, Si más Lu más Ju. Esto es igual a 41. ¿Ok? Pregunta cuántos años tiene Simón. Entonces, todo lo tenemos que manejar en términos de Simón. Entonces, quedaría que Si más 6, que esto es lo de Lu. Pero ¿cómo obtenemos lo de Juan? Pues simplemente sustituimos esta parte. Entonces, Juan es igual a Simón más 6 más 5. O sea, Simón más 11. Esto es igual a 41. Entonces nos quedan 3 Si es igual a 41. Perdón. 3 Si más 17 es igual a 41. Entonces, Si es igual a 41 menos 17, que es 24, entre 3. Y esto nos da un total de 8. La respuesta sería 8. Si 3A es igual a 4B, entonces AB es igual a, ¿ok? Aquí tenemos que simplemente separar. 3A es igual a 60 y 4B es igual a 60. Entonces, dividimos entre 3, nos queda que A es igual a 20. Dividimos entre 4 y nos queda que B es igual a 15. Entonces, AB es igual a 20 por 15, o sea, 300. Está 300 y vamos al siguiente. En una canasta con 36 manzanas y naranjas, hay 12 manzanas más que naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en la canasta? Igual hay que hacer casi lo mismo que hicimos en el caso de los hermanos. En este caso hay N más M, que es naranjas más manzanas, un total de 36. Pero M dice que hay de las naranjas más 12. Entonces tenemos que N más 12 es igual a 36. Esto porque lo sustituimos del valor de M. Entonces nos quedan que 2N es igual a 36 menos 12, por lo cual sería N igual a 24 sobre 2. O sea, 12. Y aquí está, 12. Con 4,100 pesos se cubrió la factura de una compra de 2 tipos de pieza. El tipo S costó 46 y el P costó 44. ¿Cuál de los conjuntos no pudo haberse comprado? Pues aquí lo único que hay que hacer es, de todo esto que tenemos aquí, tenemos que sustituir, básicamente cambiando el valor de la variable S y P por 46 y 44. Que básicamente voy a hacer el primero y el segundo para que comprendan a qué me refiero. Sería 4 por 46
más 89 por 44. Esto de acá, si lo hacemos, nos da un valor de 4,100 pesos. Entonces, esta sí se pudo haber cubierto. Esta de aquí. Si hacemos la segunda, es 12 por 46 más 71 por 44. Esta, al hacerla, nos da un total de 3,676, por lo cual es diferente a 4,100. Todas las demás ya las hice y también da 4,100, por lo cual es la opción B. Si R es igual a 5Z, implica 15Z igual a 3Y. Entonces, R es igual a... Bueno, esto de acá podemos hacerla de diferentes formas, ¿ok? Pero podemos ver lo siguiente. 5Z, perdón, 15Z, 15 es múltiplo de 5. Entonces, básicamente para llegar a esto habría que multiplicarlo por 3. Entonces, si 5Z lo multiplicamos por 3, entonces también a la R, 3R. Por lo cual 3R es igual a 15Z, que es igual a 3Y. ¿Ok? Esto nos dice que 3R es igual a 3Y. Entonces, R es igual a Y. Y la otra forma de obtener esta sería Z es igual a 3Y sobre 15, o sea, un quinto de Y. Y R sería 5 por un quinto de Y. Esto que se elimine queda R igual a Y. Cualquiera de las dos formas están bien. ¿Cuál expresión es la menor si A es un número positivo y B es un número negativo? Bueno, en este caso, podemos simplemente intuir o hacer cada una de esta manera. Le puedes asignar un valor, por ejemplo, el valor 1 y a B el valor menos 1 y ya sustituyes. Este, por ejemplo, sería 1 menos 1, 1 menos menos 1, perdón, sería 2. Este de acá sería menos 1. Este de acá sería 0. Y este de aquí sería menos 1, sería menos 2. Entonces el valor más chico es este de acá. Y así de fácil resolvemos este problema. Si n es un número entero, ¿cuál de las siguientes expresiones es un entero impar? Ok, aquí es donde también tenemos que saber un poco en cuestiones de teoría, que para que un número sea impar, al momento de sumar se tiene que sumar un par más un impar. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se multiplique por 5 no nos garantiza que siempre vaya a ser impar. El hecho de que se le sume 5 solamente nos haría par en caso, solamente nos haría impar en caso al elevarlo al cuadrado también nos diera un número par, pero no siempre va a ser así. El n al cubo tampoco, por lo cual la única forma de garantizar que es par es mediante la definición de lo que es un número par, que es un número divisible entre 2. Entonces, todo número al que se le multiplica 2 es divisible entre 2. Entonces, tenemos un par más un impar, por lo cual la respuesta es este de aquí. Un avión recorre 600 kilómetros en la primera hora de vuelo, 560 en la segunda, 640 en la tercera, 680 en la cuarta y 520 en la quinta. Su velocidad media en kilómetros por hora básicamente es un promedio. Simplemente que lo ponen de una manera distinta, pero es 600 más
560 más 640 más 680 más 520. ¿En cuántas horas? En 5. Entonces lo único que hay que hacer es sumar y dividir. 600 más 560 más 640 más 680 más 520 entre 5. Nos da un total de 600 horas. 600 kilómetros por hora, perdón. El promedio de Enrique en 2 exámenes de matemáticas es de 65. ¿Qué calificación deberá obtener en el tercer examen para incrementar su promedio en 4 puntos? Bueno, este de aquí tenemos que el promedio, básicamente x más y sobre 2, tenemos que obtuvo 65. Y necesita subir su promedio a 69. Pero eso sería cuando haga x más y más z, tendría que ser 69. Esto entre 3, claramente. Ahora, lo que tenemos que lograr acá es que saber cuánto fue la suma de esto. ¿Ok? Y la suma de esto es simplemente multiplicar 2, y tenemos que x más y es igual a 130. Entonces, 130 más z entre 3 es igual a 69. Entonces, multiplicamos por 3, y nos queda que 130 más z es igual a 207. Entonces, z es igual a 207 menos 130, o sea, 77. Y aquí está la opción, 77. Ok, ¿cuántas veces cabe el triángulo A en el rectángulo B si la base de A mide la cuarta parte de la base de B y la altura de A mide la mitad de la altura de B? Ok, esta es otra cosa teórica que hay que saber, que es cómo obtener el área de un rectángulo y cómo obtener el área de un triángulo. En este caso lo que nos interesa es el del triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces, debemos obtener la base, debemos obtener la altura y luego dividirla entre 2. La base que tenemos es una cuarta parte de la base de B, la base de A. Y la altura de A es igual a un medio de la altura de B. Entonces, para obtener el área, hay que multiplicar un cuarto por un medio y dividirlo entre 2, que básicamente sería un octavo entre 2 enteros. El de arriba por el de abajo se pone arriba y los dos del medio se ponen abajo. Entonces el triángulo tiene un 16avo de B, por lo cual cabe 16 veces en el rectángulo. Dice que se reduce a la mitad un original tamaño carta 21.6 por 29.9 centímetros para una copia. ¿Cuál es el área resultante? Bueno, en este caso básicamente hay que dividir cada uno a la mitad, que sería 21.6 entre 2, nos da 10.8, y 29.9 entre 2, que nos da 14.95. Se hace la multiplicación y nos da 161.46, que es lo que tenemos acá. El precio unitario de un bien es de 37.50 pesos más un impuesto del 15%. Una empresa intermediaria vende 2.526 de estos productos a 100 pesos cada uno, libre de impuestos. Si no se consideran otros gastos, ¿cuál es su ganancia neta aproximada?
Ok. Pues comenta que él vende 37, él vende un bien a 100 pesos. ¿Ok? Él vende un bien a 100 pesos. Pero él al comprarlo, lo compró en 37.50 más el 15. Entonces lo único que hay que hacer es obtener primero a cuánto lo está comprando, que básicamente sería 37.5 por 1.15. Esto nos da un total de 43.125. ¿Ok? O 43,12 centavos, pongamos. Ahora dice que lo vende a 100. Entonces la ganancia de cada uno sería 100 pesos menos 43,12 centavos. Que serían un total de 56 pesos con 88 centavos. Ahora él vende 2.526. Como ya tenemos el unitario, la ganancia unitaria, simplemente hay que multiplicar 2.526 por el precio unitario. Y nos da un total de 143.678. Y el aproximado acá es 143.600. ¿Ok? Tenemos acá una matriz, unas 3 matrices de 2 por 2 con con cierta característica. Dice 2, 6, 7, 5 es A, 5, 9, 6, 4, como menos 1, 0, 2, 3 es A. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que hallar cierto patrón que están siguiendo cada número. En este caso, si a 2 le sumo 3, me da 5. Si a 6 le sumo 3, me da 9. Si a 7 le quito 1, me da 6. Y si a 5 le quito 1, me da 4. Entonces, el patrón que están siguiendo es que los dos de arriba van para acá sumándose 3. Y los dos de abajo se pasan para acá restándose 1. Entonces lo único que hay que hacer es lo mismo. Dice que si es menos 1, 0. Entonces al pasar para acá sería menos 1 más 3, 2, 0 más 3, 3. Y luego dice 2 menos 1, en este caso 2 y 3. Sería quitarle 1, 1 y 2. Y tenemos esto aquí. Las distancias entre las ciudades A y B es de 162 kilómetros y está representada en un mapa de 13.5 centímetros. ¿Cuál es la escala del mapa? Bueno, primero hay que convertir los kilómetros a centímetros, que básicamente sería multiplicar 162 por 100.000. ¿Ok? O aumentarle 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Ok? Y ya nos quedaría un total de 16.200.000, ¿qué? Centímetros. ¿Ok? Por lo cual, ahora lo único que necesitamos es dividirlo entre 13.5 centímetros. Y nos da 1.200.000. Entonces la escala es de 1 a 1.200.000. Y bueno, hemos terminado lo que es pensamiento matemático. Vamos a darle terminar nada más para que veamos cuántas obtuvimos buenas. Y obtuvimos 25 de 25. ¿Ok? Entonces, espero les haya servido mucho.
esperen los siguientes videos, que vamos a ver también pensamiento analítico, las competencias en español, que básicamente es comprensión lectora, también metodología de proyectos, inglés, etcétera.